quiero comenzar con esta escritura que está en el libro de Daniel. Para este entonces el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor y estaban presos. Amén. Este rey era un rey pagano, un rey idólatra, un rey que era totalmente en contra de las cosas de Dios, completamente. Entonces quiero que leamos este versículo y de ahí vamos a sacar una porción del versículo nada más. No vamos a predicar del contexto del versículo, vamos a sacar una palabra de ahí para predicar lo que el Señor quiere enseñarnos hoy a nosotros. Amén. En el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón. ¿Dónde propuso Daniel? Puso en su corazón. Vayan entendiendo, propuso en su corazón, ¿qué dice? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase. Escuchen, le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse con eso. Amén. Y dice el versículo 9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. La palabra que quiero que saquemos de acá es, la expresión que quiero que sacamos acá es la siguiente. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Amén. Y de eso es lo que el Señor quiere que nosotros hablemos hoy. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes por qué muchas personas no pueden servir a Dios correctamente? Porque están contaminados. Y una persona que está contaminada no puede servir bien a Dios. Y lo único que tenía Daniel en su corazón era servir a Jehová, servir a su Dios. Porque él sabía de que Dios no comparte la santidad que hay en Dios, que hay en nosotros a través del Espíritu. Dios no la comparte con nadie. Si nosotros contaminamos eso, estamos en desobediencia con Dios o desagradamos a Dios, mejor dicho. Amén. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. El rey comía cosas raras, el rey comía cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. A los demonios, cosas raras. Y Daniel dijo: yo no me voy a contaminar con eso. Porque Daniel lo propuso en su corazón. ¿Para qué? Para agradar a Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy. De no contaminarnos. Amén. Vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, Marisa. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Y dice que bendijo Dios el día séptimo. Escucha esto, Dios bendijo el día séptimo. Sigue, Marisa. Y lo santificó. ¿Y qué dice? Y lo santificó. ¿Sigue? Porque en él reposó en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Escuchen esto. Cuando Dios, lo vemos en el concepto creacional, en la teología de la creación. Amén. El segundo capítulo del Génesis, el principio de la Biblia, que dice que cuando Dios creó todas las cosas que había hecho en el séptimo día, número 1, la bendijo. Dios bendijo su creación. Y número 2, la santificó. Amén. ¿Van entendiendo? La palabra santificación es igual a descontaminación. Amén. Y la palabra contaminación es igual a estar inmundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no comer cosas inmundas. Amén. Prefirió mantenerse, ¿qué? Santificado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque de eso es lo que vamos a hablar. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entendamos lo siguiente. Mira lo que dice el contexto, mira lo que dice el versículo. Pablo está diciendo, escucha esto, que nos descontaminemos. Escucha esto, que nos descontaminemos. ¿Quién se tiene que descontaminar?
Nosotros tenemos que descontaminarnos. ¿Cómo nosotros aprendemos a descontaminarnos? Conociendo la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, si nosotros no aprendemos a conocer la Biblia, ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Para no contaminarnos en este mundo, vamos a vivir toda la vida contaminados. Y una persona contaminada no puede servir correctamente a Dios. O sea, o sí puede servir, porque hay muchas personas que veo que sirven, que están contaminados, pero no servirá correctamente a una sana doctrina, a una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Estará sirviendo quizás a otro Dios, pero no al Dios de la santificación. ¿Estamos acá? Amén. Vamos a leer lo que dice el contexto, porque no podemos separar el texto del contexto. Amén. Dice que tenemos que, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Dice que tenemos que limpiarnos, nosotros tenemos que limpiarnos. ¿Qué propuso Daniel en su corazón? Daniel propuso que en su corazón, no fue que Dios quizás propuso en su corazón, lo propuso Dios, pero lo propuso por el amor que tenía a la obediencia a Dios. ¿Estamos acá? Cuando uno ama a Dios, uno propone en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo, no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con la comida, no sé si van entendiendo. Entonces, el apóstol Pablo, más adelante, le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los judíos, le está hablando a la iglesia. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, ¿para qué? Dice, para que perfecciones la santidad de Dios en el temor a Él. No sé si están acá. Amén. De eso es lo que vamos a hablar, de la santidad. Hoy Dios quiere que tú y yo entendamos el concepto real de lo que es la santidad, porque la gente no lo entiende. La gente no sabe qué es vivir en santidad. Amén. Muchas personas piensan que vivir en santidad es quizás a lo mejor tener una saya de aquí al piso, o ponerlo así de esta manera. Amén. O vivir más tapadito que nadie. Es parte de la santidad, si Dios lo pone en tu corazón, pero vamos a leer, escucha esto, vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo número 14. Y te quiero hablar de esto por la siguiente razón. Escucha esto. Los hebreos son los que mejor conocen el concepto de lo que significa la palabra santificación o la palabra santidad. Amén. Porque Dios a ellos fue quien les dio, escucha esto, fue quien les dio las pautas, las leyes, la forma de cómo poder vivir una vida santa delante del Señor. La santidad en el Antiguo Testamento no tenía nada que ver con un formalismo. La santidad en el Antiguo Testamento, al Dios del Antiguo Testamento, de parte del pueblo de Dios, al Dios del cielo, al Dios de la creación, no tenía nada que ver con formalismo, tenía que ver con el amor que se le presentaban a Dios las cosas. Tenía que ver con el amor que se le hacían a Dios las cosas. Porque Dios, desde un principio, le dijo a su pueblo, yo soy santo. Vosotros me seréis santos porque yo soy santo. Amén. Entonces Dios le dio las pautas, le dio la llave para que ellos pudieran practicar la misma santidad de Dios, pero en el pueblo. La santidad de Dios y la santidad que tiene que ver con nosotros está muy relacionada. ¿Por qué está muy relacionada? Porque ¿quién es el que habita en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es el Espíritu Santo? Un espíritu de santidad. La Biblia lo dice, lo vamos a leer hoy. La Biblia dice que el Espíritu Santo es espíritu de santidad. Amén. Entonces la santidad de Dios y la de nosotros está relacionada completamente. No podemos separarla. Tenemos que entender cuál es el concepto real de lo que es el concepto santidad para Dios y para que nosotros lo practiquemos. No sé si van entendiendo. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14, Marisa. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escuchen, seguid la paz con todos. ¿Y qué dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, en otras palabras, escuchen esto, en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Sin la santidad no vas a poder ver al Señor. Entonces, la santidad es un concepto, es una condición, escucha esto, en el hombre que nos permitirá a nosotros
poder ver a Dios cuando Él sea manifestado en nuestras vidas. Amén. De estas cosas hoy no se hablan en las iglesias. No se habla de santidad. Se habla de cualquier otra cosa menos de santidad. Se habla de prosperidad, se habla de bendición, se habla de muchas, pero no se habla de estas cosas. Y muchos se van a sorprender el día de mañana cuando el Señor llama a la iglesia y usted no viva una vida piadosa y usted no vive una vida santa delante de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo cuando Jesús vino a la tierra, es el mismo con el que enseñó a los apóstoles y es el mismo que se mueve hoy en día. El Señor no ha cambiado, ni en Él hay sombra de variación. El Señor es el mismo y enseña siempre a la gente lo mismo que le ha enseñado a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, que nosotros no tenemos que sacrificar animales ni tenemos que hacer nada, pero sí tenemos que entender el concepto de santidad para poder vivir santa y piadosamente en esta tierra. Amén. Porque santidad, vamos a leer. Marisa, vamos a capítulo 6 de 2 de Corintios. Del versículo 14 en adelante. Mírenlo, entiendan, para volver a llegar al capítulo 7, versículo 1. Marix. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Porque dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Amén. Ya usted fue justo, usted fue santificado por Dios. Amén. Los incrédulos no han sido justos, no han sido justificados, ni han sido santificados por Dios. Puede ser hasta tu propia madre, puede ser hasta tu propio padre. ¿Están acá? ¿Sigue, Marisa? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Para un momentico, ¿cuál es la exhortación entre la relación que hay entre un creyente y un incrédulo? ¿Cuál es la exhortación? Pablo está diciendo, no hay ningún compañerismo entre tú y él. Si eres templo de Dios, no hay ningún compañerismo, no hay ninguna concordia entre tú y él. No hay ninguno. Ahora, ¿cuál es la exhortación? Dice, salte de en medio de ellos y yo os recibiré por hijos. ¿Sigue viendo, Marisa? Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice, salte de en medio de los incrédulos y apartaos, dice el Señor. ¿Y qué dice? Y yo os recibiré, ¿cómo qué? Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. ¿Qué dice? Sal de en medio de ellos. ¿Y qué dice? No toques lo inmundo. ¿Sabes por qué la exhortación? A salir de en medio de ellos, no importa quién sea. Sea tu mamá, sea tu papá. No estoy diciendo que no los honre, porque de esto hablé un tiempo ya. No estoy diciendo que no los honre. Una cosa es honrarlos y la otra es reunirte con ellos. Estas personas, aunque tú pienses que no, están inmundos y están contaminados por el pecado de este mundo. Pero tú, si fuiste santo y fuiste separado por Dios, mira la exhortación. La exhortación no es a la ley judía. La exhortación es a una iglesia de Dios que estaba en Corintios. Salte de en medio de ellos. Y la exhortación es a cualquier clase de relación, tanto de un hombre creyente que se una con una incrédula, o una incrédula que se une con un creyente, o cualquier clase de relación. El yugo desigual, eso es lo que sugiere. Un yugo desigual es cualquier tipo de relación, sea entre hombre y mujer o sea entre amistades. Hay que tener cuidado con las personas que nosotros nos unimos. ¿Sabes por qué? Porque si hoy estuviste descontaminado de toda contaminación carnal y espiritual y estás viviendo santamente, piadosamente delante de Dios y te reúnes con ellos, te contaminas. Te contaminas con su pecado. Judas, la carta de Judas dice que nosotros tenemos que tener cuidado hasta de la ropa contaminada del pecado de los demás. Yo no me permito a mí ponerme ropa de otra persona, a no ser que sea un cristiano, que yo conozca, que tenga testimonio. Si no, no me pongo ropa de otra persona. ¿Por qué? Esa ropa está contaminada con el pecado de esa persona y eso me puede contaminar a mí. ¿Tú sabes qué es eso? Anatema.
La Biblia habla de eso. Y la gente dice, eso es religiosidad. No es religiosidad porque es lo que dice la Biblia. Si tú le llamas religiosidad a lo que dice la Biblia, usted no tiene en su corazón recibir la palabra. Entonces, fíjense que el contexto habla escuche esto, reunirnos con los incrédulos. Por eso es que no me permito a mí reunirme con los incrédulos, sea quien sea mi familia, sea si me cae de sorpresa y llego no tengo de otra, pero yo personal, voluntariamente ir, no. Lo he hecho en algunas ocasiones y me siento terrible. ¿Sabes por qué? Porque te contaminas. ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón y en el mío, lo único que tengo es no contaminarme con las comidas de este mundo. Lo mismo que hizo Daniel en su corazón. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la gente dice no. La santidad no tiene nada que ver con el cuerpo tuyo. La santidad es un asunto del corazón. Sí, es un asunto del corazón, pero se muestra afuera. Porque usted no puede ser tan santo adentro y ser inmundo afuera. Lo que muestra que eres inmundo es lo que muestra lo que eres afuera. Lo que muestra que eres santo afuera es lo que tienes adentro. Amén. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante, Marixa. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entiendan lo siguiente. Dice el versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz. ¿Qué leímos en hebreo? Seguí ¿qué? La paz y ¿qué? Y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí o no? ¿Eso no leímos? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, y todo vuestro ser, escuchen esto, ¿cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra irreprensiblemente lo que sugiere es sea guardado santificadamente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Una persona que está santificada es una persona que vive en santificación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la santidad no puede ser solamente las personas que dicen que es un asunto del corazón. La santidad de Dios es un asunto del corazón, es un asunto del alma y es un asunto del cuerpo. ¿Están acá? El que tiene en su corazón obedecer a Dios entenderá el concepto santidad. ¿Qué cosa es vivir en santidad? Porque ahora es que te voy a dar la definición de lo que significa la palabra santidad o descontaminación o vivir en santificación, que es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Ahora te voy a dar el concepto. Y después de aquí, tú puedes ir entonces y creer lo que te dé la gana. Pero tú vas a entender hoy cuál es el concepto de santidad. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que habla de la Biblia acerca de la santidad que tiene que haber en nosotros? Amén. Santidad no es decir yo amo al incrédulo y me junto con él para hacer las cosas que él hace o para practicar las cosas que él hace. No, yo amo al incrédulo, me junto con él para predicarle la palabra de Dios. Si se la predico y no la recibe, tú puedes creer que no me junto más con él. Eso es santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no, a ver, te voy a hacer una pregunta. O te voy a decir algo. No te voy a hacer una pregunta. A cualquier incrédulo, sea tu familia, o sea cualquier amigo que tú conozcas afuera en la calle, invítalo a que venga a la iglesia a ver qué te dice. Ahora ese amigo tuyo viene y te dice, vamos a un bar, vamos a tomar unos tragos, y tú vas. ¿Cuántos dicen amén?
Eso no es santidad. Santidad es proponer en tu corazón, escucha esto, proponer en tu corazón hacer lo bueno y la voluntad para con Dios. Eso es un espíritu de santidad que hay en tu corazón, que es lo único que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los incrédulos no quieren conocer, no quieren saber nada de la iglesia. Entonces, como tú siendo creyente, el apóstol Pablo lo dice, no te juntes con el incrédulo, porque no hay ningún compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre tú que eres el templo de Dios y ellos que son del diablo. En otras palabras le está diciendo de Belial. No hay ninguna comunión, no hay concordia ninguna. No concuerda una cosa con la otra. ¿Están acá? Entonces, hacer lo contrario es vivir contaminados por el pecado, por el error, por el engaño, y es no vivir en santificación. Y la promesa a la que se refiere Pablo en el contexto del capítulo 7 de 2 de Corintios, está diciendo, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las tales promesas? No entrar en el reino de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la promesa, no es otra cosa. La promesa es esa, entrar al reino de Dios. Dice la Biblia que al reino de Dios no entran los mentirosos, no entran los cobardes, no entran los idólatras, no entran los hechiceros, no entran los fornicarios, los homosexuales. No entran al reino de Dios. Ninguna cosa que haga pecado, que haga mentira y diga el mal, ninguna cosa. Dice que entrará al reino de Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que tú eres perfecto? No, no eres perfecto, pero estás en el camino de la perfección, porque tienes en tu corazón hacer la voluntad de Dios. Tienes en tu corazón conocer la voluntad de Dios. Dice que desde el primer día en que Daniel se dispuso a orarle a Dios, dice la oración de Daniel fue conocida delante de Dios. Pero Daniel dispuso el corazón. Para tú entender estas cosas tienes que disponer tu corazón. Si tu corazón, el mío y el de todos los que estamos acá, escucha esto, y el de los que nos ven por acá por el internet, no está dispuesto a entender sabiduría, como le pasó a Daniel, nunca vamos a entender el concepto de santidad. ¿Qué demanda Dios de nosotros con respecto a la santidad? Amén. Así que vamos a entender el concepto santidad. Quiero que lo entendamos, número uno, desde las primeras escrituras que fueron escritas en hebreo. Amén. Y después vamos a entenderlas en griego. La palabra santidad o santo o santificación o descontaminado es la palabra kadosh, que significa santidad o significa santificación. Y lo que define, escucha esto, lo que define esta palabra es algo que es puro. Como número uno, la palabra kadosh, santo, es algo que define, algo que es puro. Mateo capítulo 5 versículo 8. Para que entiendan que dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si la palabra santidad es la palabra kadosh en hebreo, que sugiere algo que es puro, entonces vamos a ver cuál es la condición que tiene que tener nuestro corazón para poder ver a Dios. Dice, bienaventurados los limpios. Otras traducciones dicen los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué dice Hebreos 14, 12 o 12, 14? Sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. En otras palabras, sin kadosh, sin pureza, nadie verá al Señor. ¿Entienden? Segundo, lo que sugiere, lo que significa la palabra santidad o kadosh en hebreo, es algo que es moralmente limpio espiritual. Algo que espiritualmente es moralmente limpio. Igual, se pudiera decir así. Número 3, la palabra santidad o kadosh, lo que significa es algo, dice, separado, puesto aparte. Es algo que se separó. Te lo voy a poner de esta manera. Estos son dos seres humanos. Amén. Escuchen esto. Dos seres humanos que caminan juntos en el mundo. Y Dios vino y te dio kadosh. Te separó. Te tomó de este lugar y te puso en este. Te separó de esto que estaba contaminado y te hizo kadosh. Te hizo santo. Te santificó y te puso en este lado. Y Pablo dice, no te unas con el incrédulo nuevamente, porque no hay ningún compañerismo entre la luz
y las tinieblas. Esto significa Kadosh, algo que fue puesto aparte, algo que se separó para Dios. ¿Entienden? Este es el concepto de Kadosh, santidad. Número 4, lo que sugiere es consagrado, escuche esto, consagrado y estar apartado de toda contaminación. La palabra Kadosh o santidad es estar consagrado o estar apartado de toda contaminación. ¿Cómo nosotros aprendemos a vivir una vida santa delante de Dios? Entendiendo qué cosa es lo que está contaminado y qué cosa es lo que está descontaminado. ¿Qué cosa es vivir santamente delante de Dios? Amén. Que en el momento que nos contaminamos, dice Tesalonicenses que leímos, no contristéis al Espíritu. Cuando una persona vive en santidad, ¿cierto?, y se contamina por cualquier cosa, lo primero que le pasa al Espíritu Santo en tu persona, se pone triste. Te está contaminando de la santidad que hay en ti. La santidad no quiere decir que eres perfecto. La santidad lo que quiere decir es que tu corazón está preparado, está apartado por Dios para hacer su voluntad. Amén. No sé si van entendiendo. Amén. Y esto es lo que no conoce mucha gente, y por eso hoy muchos nos llaman, a los que tenemos el corazón apartado para Dios, nos llaman religiosos, porque ellos quieren vivir en un libertinaje o no han entendido lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, contaminación es estar contaminado de pecado y no santificado. Y el apóstol Pablo dice, descontaminémonos de toda contaminación carnal y espiritual, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 19 al 22, Marisa. La palabra Kadosh demanda un estado, escuchen esto, demanda un estado y no una conducta. Escuchen esto, la palabra Kadosh demanda un estado en la persona y no una conducta, porque muchas personas andan con una conducta que es apariencia y tienen, te los voy a poner así de esta manera. Escuchen esto, muchas personas andan con una conducta, la conducta puede ser apariencia, andan con una saya de aquí abajo, pero tienen más la lengua más larga que la goma de un carro. Eso no es vivir en santidad. Eso es vivir en una apariencia. Eso es vivir una vida de apariencia. Aparentarán piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque el chisme, eso es una persona que está contaminada y ni siquiera sabe que está contaminada. Contaminada, el brete, el chisme, estar hablando de los demás constantemente, eso le llena su orgullo, le llena su interior y está contaminado. ¿Cuántos dicen amén? A mí me da, no me voy a decir que me da mucha rabia, pero me da mucho coraje el ver cuando la gente está murmurando de otras personas. Eso me contamina, vaya, en otras palabras. Amén. Porque es pecado, la murmuración es pecado, la Biblia lo dice. Que la hermana de Moisés murmuró en contra de Moisés y le vino lepra sobre su vida. Y Dios mismo se la mandó. Está contaminada, le dijo, porque hasta que no se limpie, sácala del pueblo, hasta que cuando se descontamine, que regrese entonces a la tribu. Si no, no puede regresar. ¿Está qué? Contaminada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marisa, lee. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Escucha esto, dice que estos hombres, por cuenta de su debilidad, escucha esto, por cuenta de su debilidad, como la condición de hombre en que estaban, presentaron sus cuerpos para la iniquidad. ¿Sigue, Marisa? Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Escucha esto, dice que estos hombres, por su debilidad, por la incredulidad, porque eran incrédulos antes, adoraban a dioses ajenos, a dioses paganos antes. Dice, si ustedes presentaban sus miembros para la iniquidad, para la contaminación, ahora yo os ruego que presentes tu cuerpo, ¿para qué? Vuestros miembros, ¿para qué? Para santificación. ¿No dice ahí arriba? Entonces, ¿para qué nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos?
para santificación. Si estando en el mundo antes presentábamos nuestros cuerpos para la iniquidad, para todo lo que tiene que ver con la contaminación y el pecado de este mundo, ahora ¿qué tenemos que hacer nosotros? Presentar nuestros cuerpos ¿para qué? Para santidad o para santificación. ¿Cuáles son los miembros de tu cuerpo? Tus manos, tus ojos, tus oídos, tu boca, tus piernas, tu corazón. Esos son los miembros de tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Están acá? ¿Van entendiendo? Marisa. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para un momentico. Escucha esto. Ahora que fuiste libres del pecado. Porque, escuchen esto porque es más claro ni el agua. Pablo le está hablando a los romanos, gentiles como tú y como yo. Dice, ahora que fuiste libre del pecado. Mira, mas ahora que habéis sido libres del pecado, ¿hechos qué? Siervos de Dios. Él está hablando a una congregación. Él no está hablando personalmente a una persona. Él está hablando a la congregación de Roma, a la iglesia de Roma. Él no está hablando a un siervo directamente de Dios. Él no está hablando a un ministro directamente. Él está hablando a muchas personas. Dice que habéis sido siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto. ¿Qué dice? La santificación. Entonces, uno de los frutos que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas es ¿cuál? Las ganas de vivir en santidad. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de santidad. ¿Cómo yo vivo en santidad? Lo que miras te puede contaminar. Lo que hablas te contamina. Lo que escuchas te contamina. Lo que dices, como te contamina. La Biblia, Jesucristo dijo, la ventana del alma son los ojos. Si tus ojos están contaminados, tu cuerpo entero estará lleno de tinieblas. Por eso una persona contaminada se reconoce. Tú puedes conocer automáticamente una persona contaminada y puedes conocer automáticamente una persona que vive en santidad. No sé si se van entendiendo. Dice, y si tu cuerpo está lleno de tinieblas, ¿cuántas más no serán las tinieblas que hay en ti? ¿Estamos acá? Es tiempo de que la iglesia entienda estas cosas, mis hermanos. Es tiempo de entender santidad. Es tiempo de comprometerte más con Dios, en el sentido de meterte más con Dios para que apruebe el mensaje que estás escuchando hoy. Entonces, escucha esto. Vamos a entender otro concepto de la palabra santidad, que les dije que era ¿qué? Kadosh. ¿Sí o no? Amén. Esa es la palabra santo. Ahora vamos a ver la misma palabra en el hebreo que es kadoshé, que significa santidad o santificación. ¿Qué es lo que sugiere? ¿Qué es lo que demanda? Como número uno, lo que sugiere es una consagración, algo que está consagrado. Y la consagración para Dios siempre demanda un mandamiento. Número dos, santificación o kadoshé, lo que significa es un estado de acción en tu vida. No es un estado dormido. Porque si es un estado que está dormido y no lo estás practicando, usted no está viviendo en santificación. Y la Biblia dice, tengáis por sus frutos la santificación. ¿Están acá? Es un estado que está en acción, no es un estado dormido. Amén. Y es una de las obras del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a entender esa misma palabra, pero en griego. En griego es la palabra agios, con H. Agios. ¿Y qué es lo que significa la palabra agios en H? Separado por Dios, lo mismo que el mismo ejemplo que te puse en el hebreo, kadoshé, algo que fue apartado, tomado por Dios y puesto en un lugar diferente. Consagrado, puesto aparte. Vamos a Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él los da. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros
La palabra que aparece para el griego, cuando se traduce en el griego las escrituras, es yo los agío. O yo los kadoshé. O kadosh. A ustedes. Ustedes no me kadosh a mí. Yo los aparté. Yo los santifiqué. Yo los separé. Yo los aparté de este mundo. Y los puse aquí para que lleven fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de la santificación. Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo los dé. ¿Están acá? ¿Entienden? Lucas capítulo 2, versículo 23. Mira lo que dice la Biblia acerca de el hombre que tiene que nacer. La Biblia dice que tú y yo nacimos de Dios, ¿sí o no? Si nacimos de nuevo, hay un nacimiento en nosotros. Hay un nacimiento en nosotros. Y dice la Biblia que si nacimos de nuevo y estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Me están siguiendo? He aquí todas son hechas nuevas. Si todas las cosas tienen que ser hechas nuevas, entonces ¿qué es lo que tiene que pasar en mi vida? Lo viejo tuvo que ir siendo pasado hace rato. Y algo nuevo tiene que estar pasando en mi vida. Eso es lo que significa la palabra agíos. Cuando Dios escoge a alguien, lo pone aparte, lo pone para que sea diferente. No para que siga siendo la misma persona. No para que tenga los mismos conceptos o las mismas ideas. Sino te hace kadosh o te hace agío. Te hace para que seas diferente a los demás pueblos. En el libro de Éxodo y Deuteronomio, Dios le repite a su pueblo, dice, yo los he escogido a vosotros como nación santa y los he puesto en medio de este pueblo para que ustedes me sean diferentes en medio de todos los pueblos. Eso es lo que significa la palabra kadoshé en el hebreo. Santificado o santo, consagrado para Dios. Amén. Dice que todo varón, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, todo varón que rompiera la matriz de una mujer era llamado santo delante de Dios. Marisa. Como está escrito en la ley del Señor. Para un momentico, ¿en dónde está escrito? En la ley del Señor. Sigue. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Será llamado kadoshé o será llamado kadosh delante de Dios, que es la misma palabra que se le usa para identificar la santidad de Dios. Ruah Kadoshé o Ruah Kadosh, que significa el Señor o el Espíritu Santo o el Espíritu de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la santidad de Dios está puramente relacionada con la santidad que nosotros tenemos que practicar. Porque Dios es diferente. ¿Por qué te lo digo? ¿Qué dijo Jesucristo? Sean vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo, ¿qué? Es perfecto. Seáis vosotros santos como vuestro Padre que está en el cielo, ¿es qué? Es santo. Seáis misericordiosos como vuestro Padre que está en el cielo, ¿es qué? Misericordioso. Perdonad como perdona vuestro Padre que está en el cielo, ¿qué? Porque Él es muy perdonador. Renovaos en el Señor. ¿No dice la Biblia? Entonces, ¿por qué nos cuesta practicar santidad? ¿Por qué? O lo quieres resistir o no lo has entendido todavía. No hay un corazón dispuesto a vivir en santidad. No hay un corazón dispuesto a vivir en consagración. Amén. Porque eso es lo que significa la palabra santidad. Aparte del Señor. No estoy hablando de la forma de vestirse. Eso es otra prédica. Estoy queriendo que tú entiendas el concepto de lo que es vivir en santidad. ¿Qué es lo que significa la palabra santidad? ¿Y qué es lo que demanda Dios de la palabra santidad para nuestras vidas? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vivir en santidad es otra cosa. Qué lindo. Entonces, la santidad, escucha esto, si eres de lo que captas bien, escucha esto que te voy a decir, porque ahora vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Te voy a decir un concepto, una filosofía quizás humana que vino por el Espíritu, pero lo dice la Biblia. La santidad es el proceso de vivir. Escuchen, la santidad o el kadoshé, ¿verdad? Es el proceso de vivir en esta vida sin mancha y sin arruga. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, Marisa. ¿Qué cosa es la palabra kadoshé o la palabra agíos? Es el proceso, yo sí me entiendes, ¿sí? Es el proceso de vivir en esta vida sin mancha y sin arruga. Marisa.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Pero mira lo que dice, vamos al versículo 26 otra vez. Mira, para santificarla. La palabra esa santificarla, si lo vamos a leer en el griego, lo que dice es para agio. Y si la lees en hebreo, diría para kadosh o kadosher. Dice, habiéndola purificado, que también tiene que ver con santificación, habiéndola purificado, que es la palabra puro, es un derivado de la palabra puro, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la palabra. Amén. Sigue el versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Di conmigo, yo soy iglesia. Dilo. Yo soy iglesia. Entonces dice que a fin de presentarse a sí mismo una iglesia, dice gloriosa, que no tuviese mancha, dice, ni arruga, ni cosa que se parezca, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué demanda Dios de nosotros? ¿No demanda santidad? Entonces te hago una pregunta, ¿estás entendiendo cuál es el concepto de santidad? ¿Qué cosa es vivir en santidad? ¿Qué es lo que demanda el Espíritu de nosotros? Dice, tengáis por frutos o por fruto la santidad o la santificación. ¿Están acá? Entonces, muchas veces nuestros hogares están contaminados. Están contaminados porque no santificamos nuestros hogares. No los santificamos con la oración. No nos santificamos nosotros mismos con oración. La palabra dice que la oración santifica al hombre. Cuando Jesucristo estaba orando por sus discípulos, dijo, Padre, santifícalos en tu palabra. Juan 17:17. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cuál fue la petición de Jesús por nosotros? ¿Qué? Santificación. ¿Qué significa? Que es la palabra kadosh, o es la palabra kadosh, o es la palabra agios en griego. ¿Están entendiendo? Nuestra santidad está estrechamente relacionada con la santidad de Dios. Levíticos capítulo 20, versículo 26. Una persona, escuchen esto, mira, una persona que dejó de vivir en santidad, te lo voy a poner así de esta manera. Una persona que dejó de vivir en santidad es una persona que dejó de hacer las obras primeras. Al principio que uno se convierte, el gozo del Señor viene a tu vida y usted tiene un gozo y un deseo por servir a Dios tremendo. Marisa. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Te lo voy a leer con algunas palabras en hebreo, porque el Levítico fue escrito en hebreo. Dice, habéis pues de serme kadosh, porque yo Jehová soy kadosh, y os he kadosh. Dice, os he kadosh de los pueblos para que seáis míos. No sé si te entendieron. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la santidad de Dios está estrechamente relacionada con la santidad que nosotros debemos de practicar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les voy a contar un testimonio de mi persona. Te voy a abrir mi corazón. Me molesta mucho cuando siento que estoy siendo contaminado por el pecado. Eso es un corazón que está dispuesto a santificación delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sea Cristo glorificado. Amén. No sea el hombre glorificado. Siempre sea Cristo, el Señor, glorificado, porque el hombre no puede hacer esto si no es el Espíritu de Dios en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro, porque vamos a ver lo que le enseña Pedro ahora a la iglesia, porque leímos en el Antiguo Pacto. Pero vamos a ver lo que le enseña Pedro a la iglesia ahora. Y Pedro hace referencia a Levíticos 20, 26. A la iglesia, a ti y a mí, que estamos aquí en el siglo XXI. 2000 años atrás, Pedro hizo referencia al mismo versículo. Marisa.
sino como que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que dicen algunas maneras de vivir, lo dicen toda vuestra manera de vivir. Ese versículo, escucha esto, hace referencia a Levíticos 20:26. Dice, sino como aquel que os llamó es Kadosh. Dice, sed también vosotros santos, Kadosh, en toda vuestra manera de vivir. ¿Están acá? Entonces, ¿cómo puedo vivir consagrado y vivir esta santidad delante de Dios? Lo más importante, usted tiene que vivir una vida de oración. Si usted no vive una vida de oración, con tu corazón inclinado delante de Dios, preguntándole cuál es su voluntad y cuál es su propósito, escucha esto, usted nunca va a poder entenderlo. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué dice? Apartado para el evangelio de Dios. La palabra que aparece en griego ahí es a Paulo, apóstol, agio. Apartado. En hebreo, kadosh o kadoshé, para el evangelio. Marisa. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora, escuchen esto. El evangelio que Dios había prometido antes por las escrituras, por sus santos profetas. Sigue, Marisa. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Para un momentico. ¿Según qué? ¿El Espíritu de qué? De santidad. Entonces quiero decirte que el Espíritu de santidad o el Espíritu Santo son la misma persona. Amén. Entonces el Espíritu que hay en nosotros de santidad está relacionado con la santidad de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. ¿Cómo yo puedo vivir en santidad, en consagración, en kadoshé, en kadosh, en agio? ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir una vida santa delante de Dios? Mira lo que le exhorta Pablo a la iglesia. Solamente el versículo como ejemplo. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando una persona está acostumbrado o ya está entrenado por el Espíritu de Dios a vivir una vida consagrada, si usted se reúne con los incrédulos a escuchar las cosas que ellos hablan, a ver las cosas que ellos ven, a tomar de lo que ellos toman, a comer quizás de lo que ellos comen, te lo voy a poner así de esta manera, usted va a vivir una vida contaminada. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres que hay en ti. ¿Cuántos dicen amén? Si te pones a escuchar a una persona que dice malas palabras todo el tiempo, usted terminará hablando malas palabras. Te pones a escuchar a una persona que habla de adulterio, que habla de fornicación, usted terminará hablando de adulterio y hablando de fornicación. ¿Cuántos dicen amén? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te pueden corromper, te pueden contaminar la santidad que hay en ti. O la que debería de haber. ¿Están acá? Está fuerte esto, ¿verdad? Está duro, pero es necesario. Porque nosotros tenemos que entender esto, mis hermanos. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10, Marix. La santificación siempre se encuentra en dos estados. El número uno, en la honra a Dios. Yo honro a los que me honran, dijo Jesús, o dijo el Señor. Y número dos, glorificar siempre el nombre de Dios. La santificación siempre se encuentra en estos dos estados, en la honra a Dios y en el glorificar su santo nombre. Marisa. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces mira lo que dice. En otro tiempo tú, si es que de verdad nos hemos arrepentido, en otro tiempo tú y yo éramos tinieblas. Ponme el versículo anterior, versículo 8.
Dice, en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En dónde? En el Señor. Andad como ¿qué? Como hijos de luz. La luz es igual a santificación. Usted no puede ser luz para nadie si no anda en santificación. ¿Están acá? La santificación es lo que muestra la luz de Dios que hay en nosotros. ¿Sigue, Marisa? ¿Sigue el versículo 9? Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sigue? Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que es el fruto del Espíritu? El Espíritu comprueba lo que es agradable al Señor. La pregunta que te dice, ¿cómo? Y ahora aquí te vamos a cerrar con el último versículo para que entiendas algo. Escucha esto. ¿Cómo yo puedo entrar en este ambiente de vivir en santidad delante de Dios? Rodillas, oración delante de Dios, comprobando lo que le agrada al Señor. Eso es lo que hace el Espíritu. La pregunta que le hace el hombre de Dios o la mujer en oración a Dios, Señor, ¿te agrada que yo haga esto? El Espíritu Santo te va a redarguir y te va a enseñar y te va a decir, no me gusta que hagas eso, o no me gusta que hagas esto, o no me gusta que hagas allá. Eso es lo que hace el Espíritu de santidad en nosotros. ¿Entienden eso, verdad? Dice, el Espíritu comprueba en nosotros lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ahora, vamos a leer algo en el Antiguo Testamento, algo que pasó con Moisés y pasó con Aarón. Amén, que muchas veces no lo leemos. Dice la Biblia que cuando Moisés y Aarón no santificaron a Dios, Dios se santificó en ellos castigándolos. ¿De qué manera? No les envió la muerte, no les envió una enfermedad, no los dejó entrar a la tierra prometida. Escucha esto, cuando Aarón y Moisés no creyeron a Dios para santificarlo a él a través de la santificación en nosotros, porque cuando tú te santificas, tú no te santificas tú santificas a Dios que está en ti. Escucha esto, y dice que cuando Moisés y Aarón no creyeron a Dios para santificarlo, Dios se santificó en ellos castigándolo. ¿Cómo? No lo permitió entrar a la tierra prometida. Lo mismitico que leímos en Hebreo, seguir la paz y la santidad con todo, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso cuando tú te santificas a ti, tú no te santificas directamente a ti, tú santificas y honras a Dios en tu persona. Santificas y honras a Dios en tu casa. Santificas y honras a Dios en tu trabajo. Santificas y honras a Dios en tus hijos. Santificas y honras a Dios en tu familia. ¿Estamos acá? Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Vamos al libro de Números, Números 20, 12 al 13. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Jehová dijo a Moisés y dijo a Aarón, por cuanto no creísteis en ¿quién? En mí. Escuchen lo que te voy a decir, con esto quiero dejarte y con esto quiero ministrarte. Y los que me están viendo por acá. Cuando nosotros no creemos a la palabra de Dios para vivir una vida en santidad, te va a pasar lo mismo que pasó aquí. Porque es un patrón espiritual. Amén. Nosotros esperamos un llamamiento celestial al cielo para irnos con el Señor. Y la Biblia dice, desde hace 2000 años atrás, sin santidad, sin separación, sin contaminación, escucha esto, sin consagración, nadie verá al Señor. Y el contexto está hablando de las personas que tienen que vivir en santidad para Dios. Tienen que vivir honrando a Dios en esta vida, en esta tierra. Dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Marisa. Para santificarme delante de los hijos de Israel. Dice, escucha esto, no creíste en mí para santificarme delante de ¿quién? De los hijos de Israel. Si usted no cree a la palabra de Dios para vivir una vida santa en esta vida, para vivir una vida piadosa en esta tierra, para vivir una vida en santificación, en Kadoshet, en Ajío, en Kadosh, en esta tierra, delante de las personas que viven en este mundo, mira lo que dice, Marisa. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dice, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cómo fue que Dios los castigó? No permitiéndole que ellos entraran a la congregación en la tierra prometida.
Sigue leyendo el próximo verso. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Dice, y él se santificó en ellos. ¿Cómo se santificó Dios en ellos? Castigándolo. ¿Cómo los castigó? Dijo, ustedes no me santificaron a mí, ahora yo me voy a santificar en ustedes. ¿Cómo se santificó Dios en ellos? No les permitió entrar en la tierra prometida. ¿Cómo se santificará Dios? ¿O se glorifica Dios? ¿Se glorifica Dios con aquellos que no glorifican a Dios y no viven una vida piadosa en santidad en esta tierra? Escucha esto, no dejando que entres en la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque la parábola de las 10 vírgenes dice que 5 fueron prudentes y 5 fueron imprudentes. Y que no venga nadie a decirme que esa parábola no es para la iglesia, porque es para la iglesia. Porque habla de un esposo y habla de un novio y habla de las bodas de Cordero. Y eso lo va a practicar la iglesia. Dice que 5 fueron prudentes y 5 fueron imprudentes. La palabra insensatas significa una persona contaminada, una persona que no fue apartada para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Más a las otras 5, ellas cogieron aceite de más. Las otras cogieron lo necesario, pero no cogieron aceite de más y se quedaron sin aceite. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú y yo no disponemos nuestro corazón a vivir una vida santa en esta tierra, te va a pasar lo mismo que le pasó a Aarón y a Moisés. Por cuanto no creíste en mí para santificarme, yo me voy a santificar en ti. No meteréis esta congregación en la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Estamos acá? Entonces creamos a la santificación, creamos a vivir en santidad en esta vida, en esta tierra.